Continuemos entonces con la clase. Bueno, muy bien, entonces les decía que deberíamos saber o deberíamos entender un poco lo que eran estos conceptos, que era el potencial de membrana en reposo, que ya lo habíamos mencionado, el potencial de acción, la despolarización y repolarización. Entonces, lo que quiero mencionarles por si acaso es que básicamente en el organismo tenemos dos tipos de sinapsis, ¿sí? Una es la sinapsis química y la otra es la sinapsis eléctrica. ¿Cuál es la diferencia? Una sinapsis química, esto recuérdenlo muy bien, porque esto igual lo conocen. La sinapsis química quiere decir que se va a utilizar un neurotransmisor, o sea, una molécula química producida y liberada por las neuronas y que va a ser liberada al espacio sináptico. No sé si recuerdan eso. ¿Está bien? Eso recordamos, ¿verdad? Entonces el sistema nervioso, para entenderlo y hacer la diferencia, es, fíjense esto, una neurona emite un estímulo, conduce el estímulo y para transmitir el estímulo necesita tener ciertos elementos. Ojo con eso, no se confundan. Una sinapsis química, me ayuda usted, ella es una neurona y yo soy otra neurona, ¿sí o no? Entonces yo necesito tener el primer elemento, la membrana presináptica, digamos yo, en una sinapsis química. Ojo, vamos a hacer esta diferencia. Yo soy la membrana presináptica, este es el botón sináptico. Dentro de este botón sináptico hay vesículas sinápticas donde se almacenan y también se producen, por ejemplo, los neurotransmisores. Cuando yo le vaya a pasar la información a una siguiente neurona, ¿me ayuda con la mano? Yo necesito la membrana presináptica, la hendidura sináptica, que sería el espacio donde se van a liberar los neurotransmisores, y esta sería la membrana postsináptica, ¿sí o no? Entonces, si nosotros lo entendemos, quiere decir que una neurona tiene la capacidad de recibir el estímulo, conducir el estímulo y transmitirlo, y para eso necesito una membrana presináptica, liberar los neurotransmisores al espacio sináptico y que esta membrana postsináptica tenga receptores específicos para ese neurotransmisor. Y al tener los receptores específicos, entonces va a generar o va a pasar el potencial de acción. Y depende del neurotransmisor, esta molécula química que va a acoplarse a estas, receptores específicos de esta membrana, entonces en ti se va a generar el potencial de acción y ya te pasé la información. Y tú le vas a pasar a una tercera neurona, ¿no? Entonces esas son las sinapsis. Ojo, química, ¿sí? Entonces cuando se les diga o se pregunte, por ejemplo, en algún momento, no en este parcial, sino en el siguiente, inclusive ya me estoy adelantando, la sinapsis química, automáticamente ustedes deberían pensar en sustancia química para pasar la información. Y esa sustancia química automáticamente deberían pensar en neurotransmisores. ¿Sí o no? En cambio, ahora sí, primero deshice eso, ahora sí, ya lo tienen claro. Ahora vamos a entrar que el corazón, uno de los pocos órganos dentro del cuerpo, la mayoría de los procesos del sistema nervioso y control, por ejemplo, de tipo nervioso, como sistema nervioso bioeléctrico, son químicos, pero el corazón es un músculo especial, ¿sí o no? Entonces en este órgano la sinapsis es eléctrica. ¿Cuál es la diferencia? A diferencia del otro, por supuesto, ¿no? Entonces viene una célula o todo el sistema de conducción y directamente yo tengo en mi membrana, porque son células más pequeñas, yo tengo en mi membrana proteínas canal, por donde el sodio puede pasar directamente. No necesita, digamos, inclusive
producirse varios elementos de lo que pasa en la sinapsis química, como el vaciamiento, no, porque nosotros tenemos unos canales que se llaman unión o gap, donde los compuestos iónicos pueden pasar directamente. ¿Y qué compuesto iónico es responsable de la despolarización? Sodio. Esa es una pregunta muy potencial, por ejemplo, para el examen. ¿Qué compuesto iónico es responsable de la despolarización? Principalmente, porque juegan muchos, pero principalmente es el sodio, ¿sí o no? Entonces este sodio va a pasar directamente desde mi grión, soy una célula cardíaca, a esta otra célula cardíaca por unas uniones comunicantes tipo gap, o sea, tienen unas compuertas que se abren. Esa sinapsis entonces se le llama sinapsis eléctrica. ¿Está bien? Entonces es la diferencia. Y eso es lo que vamos a ver. No confundan entonces con la sinapsis química. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, este esquema para ayudarnos un poco. Y lo que vamos a ver era el potencial de membrana en reposo. Solamente para retroalimentarnos un poquito en esto es, si yo pregunto en el examen, ¿de qué o qué es lo que determina el potencial de membrana en reposo? ¿Cuál sería su respuesta? Puede haber varias opciones. ¿Alguien recuerda? ¿Qué determina el potencial de membrana en reposo en una célula? Ojo, cuando nosotros nos referimos a qué determina un potencial, cuando yo escucho la palabra potencial debo pensar en electricidad. ¿Sí o no? Y cuando yo pienso en electricidad, yo debo pensar en moléculas que tienen, si yo les pongo esto, las moléculas, digamos, que tienen puntos suspensivos, determinan el potencial de membrana, ¿qué sería? Las moléculas que tienen cargas eléctricas, si lo saben, solamente que son muy tímidos para decirlo. ¿Sí o no? Entonces, dicho de otra forma, ¿qué determina el potencial de membrana? Primero eso. Los compuestos iónicos o moléculas que tienen cargas eléctricas. ¿Y cuáles son esas cargas eléctricas? Positivas y negativas. Siempre vayan a lo simple. No vayan a complicarse la vida ustedes solos. De hecho, las preguntas sí a veces no se entienden, pero en realidad no son tan complejas. Solamente hay que relacionar una palabra con la otra. Por eso les decía, cuando pensemos en potencial, ustedes directamente tienen que pensar en qué es electricidad. Después de pensar en electricidad, tienen que pensar qué moléculas son responsables o que tienen cargas eléctricas. ¿Sí o no? Entonces ahí otra vez vamos a volver. Sodio, potasio, cloro, calcio. Y los negativos, fosfatos, sulfatos, en este caso, y ¿qué más? Proteínas. Entonces son sustancias o moléculas que tienen. Entonces, lo complicamos un poco esto, dice, la distribución irregular entre el medio extracelular e intracelular, ojo, distribución irregular de compuestos o moléculas con cargas eléctricas positivas y negativas determinan el potencial de membrana en reposo. Eso ya lo dijimos. ¿Está bien? Estamos recordando. Entonces, ¿cuál es la distribución irregular? Afuera tengo más sodio y adentro tengo más proteínas dentro de la célula, sulfatos y fosfatos, que son con carga negativa. Entonces, eso hace de que, por ejemplo, cuando hablemos del potencial de membrana, todas las células tienen un potencial de membrana, ojo con eso, ¿no? Pero estamos hablando del corazón, es de que vamos a hablar de un voltaje. Entonces le vamos a poner un número para recordar, otra vez, sé que tienen muchas materias, pero ¿cuánto es el voltaje, por ejemplo, en un miocito cardíaco, en una célula cardíaca? ¿Cuánto era? Menos 90, muy bien. ¿Sí? Y en el nodo sinoauricular era menos 70. ¿No ven?
Entonces, este voltaje entonces va a ser una cifra. ¿Está bien? Entonces, colocamos los elementos hacia afuera y este voltaje va a cambiar en la medida de que el sodio pueda ser introducido dentro. El sodio se va a introducir dentro de esta célula de dos formas: por sinapsis químicas o por sinapsis eléctricas. La sinapsis química ya la hemos descrito, en este caso no nos sirve. Sinapsis eléctricas, que son por uniones gap, por unos conductos que pasan de forma directa. ¿Está bien? Entonces, el sodio tiene que ingresar dentro para modificar este voltaje. O sea, una molécula positiva tiene que ingresar dentro de esta célula para cambiar ese voltaje que estaba a menos 90 milivoltios. ¿Está bien? Y para ello existen compuertas o aumenta la permeabilidad para el sodio. De hecho, hay proteínas específicas para este compuesto iónico. Por lo tanto, cuando nosotros vamos introduciendo sodio dentro de esta célula, lo que va a empezar a cambiar es el voltaje, la polaridad. Ya no va a ser menos 90, decíamos la anterior vez, va a ser menos 65, luego va a llegar a menos 10, y luego va a llegar a 0, y luego va a llegar a más 10, más 20, más 30. Se ha ido al extremo positivo y lo hemos desolarizado. Posteriormente de que ocurre eso, fíjense, este es un problema que tienen las células. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el sodio se queda dentro? Se va a cambiar la presión osmótica o la presión osmótica aquí dentro, ¿sí o no? La coloidosmótica, ¿sí? Aquí dentro. Puede entrar líquido y luego hincharse y luego morir. Hay dos formas en las que pueden morir estas células. Por lo tanto, el código genético sabe y ha visto una solución de que cuando ocurren las despolarizaciones todo el tiempo, inmediatamente después del potencial de acción, se activa esta proteína especial denominada la bomba de sodio y potasio, que es la que reequilibra todo. Lo vamos a ir viendo poco. Afuera también tenemos potasio que va a ingresar, ¿sí? Y la bomba de sodio y potasio, de hecho, es la que va a reequilibrar, va a meter dos sodios y va a sacar va a meter dos potasios y va a sacar tres sodios, eso lo recuerdo. Ahora hablemos un poco del equilibrio del potasio, ¿está bien? La idea es de que ustedes un poquito entiendan qué es lo que pasa aquí, y ahorita lo vamos a explicar. El potasio, adicionalmente, tiene otra proteína transmembranal, y ahí en Guyton también lo pueden leer, el equilibrio para el potasio, es una cápita especial para el potasio. Cuando se introduce mucho potasio dentro, aquí debería existir solamente 140 miliequivalentes por litro de potasio. Pero hagamos de cuenta que entró 160, ya no está normal, ¿sí o no? Porque tenía que estar 140 miliequivalentes por litro, pero ahora es 160 miliequivalentes por litro. Tampoco está bien. Entonces, la homeostasis, básicamente, que conocemos ese término nosotros como el equilibrio de nuestro cuerpo y en diferentes tipos de sistemas de regulación, también existe en estos pequeños detalles. Y el potasio no podría estar en mayor cantidad, y también, así como el código genético ha determinado por alguna razón para que esta célula viva y funcione de esta forma especializada, se construyó una proteína transmembranal específica, que es la bomba de sodio y potasio, que reequilibra todo eso. También ha previsto de que qué pasaría si ya he sacado todo el sodio que no quería tener dentro, pero adicionalmente me quedé con más potasio del que quería tener. Entonces el código genético también ha previsto eso, para que vean lo maravilloso que es, y ha generado una compuerta específica para el potasio. Pero aunque no lo crean, esta compuerta de acá es libre para el potasio. El potasio puede salir cuando quiere, puede entrar cuando quiera, entre comillas. Y el equilibrio que ha sido descrito, ¿sí?
para este potasio, entonces, ¿qué hace que este potasio se mantenga en 140 miliequivalentes por litro dentro? ¿Qué pasa si hay mucho? Pues tiene que salir. Pero ¿qué pasa que cuando está saliendo alguien le dice, no, alto ahí porque tienes que quedarte en 140 miliequivalentes por litro? Entonces, el equilibrio para el potasio depende de dos factores. ¿Recuerdan el gradiente de concentración? ¿Sí? ¿Recuerdan ese término? Sí, ¿no ven? El gradiente de concentración quiere decir que en un lugar que está sobrecargado de una sustancia o algo, por el gradiente tiende a salirse, ¿sí o no? Y si es que tiene una compuerta especial para que pueda salir, entonces precisamente el equilibrio para el potasio se debe a dos cosas. Gracias al gradiente de concentración, ojo, cuando tú tienes 160 miliequivalentes por litro, el potasio va a empezar a salirse por el gradiente de concentración. Entonces, uno de los elementos importantes para determinar la cantidad dentro de la homeostasis es el gradiente de concentración. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si el potasio sigue saliendo y saliendo? ¿Quién le detiene? ¿Quién le dice algo? Hasta ahí nomás, porque necesitamos que te quedes acá en 140. Tenemos aminoácidos que son negativos, proteínas, fosfatos y sulfatos que son negativos. Entonces va a haber un gradiente eléctrico que le dice alto. ¿Recuerdan los imanes? ¿Sí o no? Entonces, quiere decir que entre moléculas, por ejemplo, que tienen carga eléctrica negativa y positiva, en algún momento hay una atracción, ¿sí o no? No se ve esa atracción, pero hay algo que le tiende a jalar, ¿sí o no? Entonces, cuando el potasio empieza a salirse por el gradiente de concentración, el gradiente eléctrico llega un momento en el que se equilibra y le dice ya no salgas porque le atrae por los polos eléctricos. Es como el imán, ¿sí? Se atrae. Entonces ya no le deja salir. El equilibrio para el potasio entonces está determinado por dos factores. El gradiente de concentración es el primero, que le ayuda a salir, y el gradiente eléctrico es el que le dice alto, ya no pueden salir más porque ahí ya estamos en nuestro nivel de equilibrio. ¿Está bien? Esos dos factores son descritos. Entonces nosotros ya tenemos, o por lo menos ya entendemos un poco, de cómo el potencial de membrana en reposo, el organismo sabe que en algún momento las moléculas de sodio se van a meter, van a entrar por función. De hecho, el corazón trabaja todo el tiempo, ¿sí? Los músculos trabajan todo el tiempo, el sistema nervioso trabaja todo el tiempo. Entonces el organismo sabe que todo el tiempo el sodio está ingresando y se creó. ¿Quién le devuelve el equilibrio? La bomba de sodio y potasio. Y también sabe de que hay otros compuestos como el calcio, el potasio, están entrando y saliendo constantemente. Entonces ha generado compuertas que mantienen, ¿sí? O que hacen que se mantenga un equilibrio dentro para restablecer el equilibrio. Entonces, gracias a estas proteínas, por eso siempre me gustaba decirles en un principio que en histología deberían traerse un concepto muy claro, que es la membrana celular está formada por un 50% de proteínas y un 50% de lípidos, ¿sí? ¿Por qué repito eso yo como disco rayado? Porque todas las células trabajan en función, o ya sea por los fosfolípidos, o en su mayor parte el funcionamiento de esta unidad básica funcional de todo ser vivo está relacionado con las proteínas. Entonces, las proteínas de cada célula especializada son las que determinan la función. Y si algo falla en alguna de estas células por alguna razón, entonces hay problemas, ¿sí? Entonces, de esta forma es que nosotros llegamos a esa distribución irregular. Y entiéndase que es distribución irregular, ¿por qué? Fácil, porque encontramos más moléculas de unas fuera que dentro, y más moléculas dentro que fuera. Entonces no es una distribución regular, porque si fuera una distribución regular yo tendría que tener
140 miliequivalentes de potasio dentro y 140 fuera. Eso sería regular. O 10 moléculas de sodio fuera y 10 moléculas de sodio dentro. Eso sería regular. Entonces estoy justificando la respuesta. ¿Qué determina el potencial de membrana en reposo? Está determinada por las moléculas, la distribución irregular de moléculas con carga positiva y negativa, tanto fuera como dentro. Y existe un sistema, ¿sí? No les estoy mencionando todo, les estoy dando dos ejemplos de los que hay más proteínas, pero por lo menos las dos más importantes que van a determinar que esa distribución irregular se mantenga constante, por lo menos milisegundos para que vuelva a funcionar la máquina. Y luego vuelve el equilibrio y vuelve a funcionar, y vuelve el equilibrio y vuelve a funcionar. Y esto es lo que hace tu corazón todo el tiempo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, el equilibrio para el potasio, por si acaso, estará dado por el gradiente de concentración y el gradiente de luz. El equilibrio para el sodio, más especial para el sodio, está determinado por la bomba de sodio y potasio, que después de que ingresó es el que se encarga de restablecer ese equilibrio. Entonces estamos mencionando que hay un equilibrio para el sodio y un equilibrio para el potasio. ¿Está bien? Estas dos moléculas son sumamente importantes en la mayoría de las. Dicho esto, entonces ya podemos entender de que ahí. Entonces tenemos una carga eléctrica menos 90 al interior de la membrana. ¿Está bien? Porque estas sustancias negativas aquí adentro son mayoría. En cambio aquí afuera el sodio siempre va a ser mayoría y por eso tiene carga positiva. Lo que más interesa es eso. Entonces vamos a ir poniendo un poco ¿qué se llama? A poner en marcha, digamos, esta pequeña máquina, que es cada unidad celular. Cuando estamos en reposo, evidentemente se podría mantener en menos 90, ¿no es cierto? Y eso se puede graficar. Fíjense acá abajo, lo grafico con esta línea. ¿Está bien? Y cuando el sodio empieza a ingresar dentro y empezamos a introducir sodio, entonces este voltaje va a empezar a cambiar. ¿Está bien? ¿Y qué pasa cuando el sodio empieza a ingresar? Se puede graficar y esto ya no va a ser plano, sino que empieza a subir. ¿Sí? Y esto tiene que empezar a subir en la gráfica. ¿Está bien? Ahí. Entonces en la gráfica comienza a subir. Pero va a llegar un momento, aquí hay un punto. ¿Sí? Ese punto se llama punto umbral y también está relacionado con la ley del todo o nada. ¿Está bien? Ese punto umbral quiere decir de que, por ejemplo, cuando hay despolarizaciones fallidas, pero no en el corazón, en el músculo, es distinto. El corazón no puede haber fallido, ¿sí? Porque si no hay enfermedad. En cambio, en el músculo sí hay. Y las despolarizaciones fallidas se ven así en las gráficas. Empieza a despolarizarse y cae rápidamente. ¿Y por qué pasa eso? Porque no han alcanzado el punto umbral y eso se llama la ley del todo o nada. Quiere decir que cuando poca cantidad de sodio entra, este menos 90 puede llegar, digamos, a menos 80, pero no llegó al punto umbral. ¿Qué quiere decir? Si yo no alcanzo el botón del interruptor para encender la luz, no lo voy a encender, ¿no? Me falta algo. Entonces falta que entre más sodio. ¿Está bien? Entonces las despolarizaciones fallidas se ven así. Tic, bajo, tic, bajo, tic, bajo, tic, bajo, tic, bajo. ¿Sí? Eso es fallido. En cambio, cuando hay una despolarización, empieza a subir, alcanza el punto umbral y se dispara en la gráfica. ¿Qué pasa? Ahora yo debería preguntarme, ¿qué pasa cuando las despolarizaciones iniciales alcanzan el punto umbral? ¿Qué ocurrirá? Pues ocurre que tenemos unas proteínas transmembranales, otras, por eso hay un montón, que son voltaje dependientes y dependen del sensor. Entonces, cuando este voltaje, por ejemplo, baja a 75 milivoltios, estas proteínas
se activan, reconocen ese voltaje, ese cambio, ¿sí? Reconocen que ha llegado a menos 75 y se abren. Y de estas son muchas las que se abren. Y se abren, de hecho, al mismo tiempo todas en ese sector. Por lo tanto, el sodio empieza a ingresar abruptamente. Y en la gráfica, entonces, vamos a ver cuando se va llenando de sodio, entonces que esto se dispara. Obviamente, todo lo que sube tiene que bajar, porque no hay un infinito ahí. Empieza a llenarse de sodio y en la gráfica que se puede graficar, especialmente en el electrocardiograma, entonces se ve con una línea ascendente, ¿sí? Luego va a llegar un periodo de meseta, ¿sí? Bueno, se despolariza hasta llegar a más 20, más 30 y luego se despolariza. Luego viene una línea de meseta y aquí va a ocurrir algo. La célula, cuando se ha visto invadida por el sodio, pues no le gusta. Antes de que se active la bomba de sodio y potasio, antes de eso, abre compuertas para el potasio. El potasio, aparte de esta, tiene otro tipo de proteínas transmembranales por el que empieza a salir, ¿sí? Empieza a salir el potasio intentando reequilibrar esto, pero no lo va a lograr, porque la bomba de sodio y potasio, después que se active, recién es la que lo logra. Entonces el potasio empieza a ingresar y luego esta célula tiene más problemas porque el calcio también a veces ingresa. ¿Está bien? Sin embargo, en célula cardíaca pasa al revés. Quiere decir que el sodio se metió, el potasio sí sale un poco, pero esta compuerta para el calcio no existe. Esto es en neurona. ¿Por qué? Porque más bien estará relacionado con el retículo sarcoplásmico, que más bien el calcio se tiene que liberar para la contracción muscular. Entonces, eso no va a ocurrir, esto lo borramos de la Y después va a venir un periodo de repolarización, que es cuando se activa la bomba de sodio y potasio. ¿Está bien? Entonces, el potencial de acción ocurre en todos los segmentos, en toda la membrana celular de cualquier célula que esté funcionando. Tenemos estas proteínas y en distintos segmentos va a ocurrir eso, ¿sí? Y tiene que pasar a una siguiente neurona. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo tuviera aquí una fila de 20 células, solo para que se entienda, y empezó aquí en el nódulo sinoauricular, entonces va a generar una despolarización acá, se despolariza esta membrana, se llena de compuestos iónicos y estos compuestos iónicos van a pasar directamente a esta otra célula por unas compuertas que tienen las uniones gamas, que ahora lo vamos a ver encima. Entonces, así va pasando de célula en célula, muy distinto a una sinapsis química, ¿no? Ahí tiene que pasar el sodio, tiene que seguir pasando el sodio de esta célula, y eso lo va a hacer gracias a unos compuertas que tiene, que se llaman uniones GABA, ¿sí? Entonces, una vez que ocurre la despolarización acá, cambió el voltaje, mientras esta se va a repolarizar, pasan los compuestos iónicos y de esta va a pasar a otra célula y a otra célula. Esa es la sinapsis eléctrica, donde el compuesto iónico pasa directamente de un lugar a otro. ¿Está bien? ¿Cómo se puede graficar esto ahora sí en el músculo cardíaco y a nivel del sistema de conducción? Fíjense aquí. Esta gráfica la podríamos entender de la siguiente forma. Esta de acá representa la despolarización. Aquí primero va a haber una chiquita, que sería la onda P. La onda P es la despolarización de las aurículas, las dos de arriba. Esta de acá arriba es la despolarización de los ventrículos. Y después viene la repolarización de los ventrículos, que sería la onda T. Entonces, esto quiere decir, este de aquí es el que se repite, es la despolarización y repolarización del sistema de conducción. Y la célula cardíaca, digamos, el miocito, el músculo, es esta otra línea. Fíjense bien, se despolariza y tarda en repolarizarse. Es distinto esta línea de arriba y esta de aquí abajo. ¿Sí o no? Este cuadro entonces se entiende de la siguiente forma.
esta representa el sistema de conducción, o sea, el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha e izquierda y las fibras de Purkinje. Todo es el sistema eléctrico, ¿sí? Y el músculo está representado por esto. Entonces aquí tú tienes representado, graficado, la despolarización y repolarización del sistema de conducción y la despolarización y repolarización de las células cardíacas que conforman el músculo. ¿Está bien? Entonces, en ambos casos ocurre más o menos lo que les había mencionado. ¿Está bien? Ahora vamos pasando a esto para ir viendo. Es de que en algún momento, por supuesto, hubo alguien que se preguntó cómo podemos graficar. Ahora lo mostramos muy fácil, pero alguien se preguntaba cómo podríamos graficar eso. Tienen clases, pero no. Entonces, hasta aquí voy. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima clase? Por si quieren revisar algo. Es el electrocardiograma, es el aparatito diseñado por William Kentove, que se ha preguntado y ha resuelto esta pregunta y ha generado el ecocardiograma, que aquí les voy a explicar la próxima, solamente de conocimiento, porque esto no les voy a preguntar. Sí tienen que saber despolarización, repolarización. Todo lo que les he explicado antes tienen que tener una idea, porque ustedes van a bloquear eso. Toda su vida van a bloquear con el anestésico local. O alguna vez van a trabajar con un anestesiólogo general. Ustedes no van a hacer anestesia general, pero van a trabajar con alguien que sí lo hace. Yo de hecho sí trabajo. Entonces todo lo que hace ahí como un equipo de salud, ustedes tienen que tener conocimiento. Por eso es que se lleva esto. Especialmente algunos que les van a gustar la odontopediatría. En niños se trabaja mucho con narcosedación, se trabaja mucho con sedación consciente también, en adultos ansiosos también se trabaja. Entonces la monitorización tiene que, si es que ustedes no van a ser especialistas, porque ni siquiera un médico general es especialista en esta área. O sea, tenemos anestesiólogos especialistas en un área, cardiólogos especialistas en un área, pero deberíamos conocer ciertos detalles que nos ayuden a entender, por ejemplo, desde un anestésico local cómo funciona. Y el anestésico local sí funciona. Y si nosotros vemos los neurotransmisores que trabajan con el corazón, hablamos de noradrenalina y acetilcolina, también hay que tener cuidado con pacientes con problemas cardíacos con el uso de epinefrina. ¿Sí o no? ¿Verdad? Por esa razón es de que algún conocimiento general tienen que conocer. ¿Está bien? Entonces esto no les voy a preguntar, pero sepan que esto lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué representa la onda P? ¿Qué representa la onda QS? Y cómo podemos esto, ustedes lo pueden entender muy fácil con lo que vamos a explicar la próxima. ¿Está bien? O sea, ese gráfico ustedes lo van a leer antiguo, ¿no? Solamente para saber. Bueno chicos, nos vemos.